Vamos a introducir los diferentes métodos de ordenamiento que podemos usar para ordenar un vector, ya sea de forma creciente o decreciente. Existe una gran variedad de métodos. Nosotros vamos a ver dos, el método de selección y el método de burbujeo. Pero hay muchos otros métodos. ¿Qué cambia de uno al otro, además de la implementación? Evidentemente, diferentes implementaciones nos van a dar una velocidad de ordenamiento mayor o menor, y eso en general lo pagamos por medio de una complejización de la implementación del método. Por esa razón, nosotros vamos a trabajar solamente con dos métodos, el método de selección o selection sort y el método burbujeo o bubble sort. Y veremos también qué esfuerzo computacional requiere cada uno de esos métodos y si hay alguna ventaja en uno o en el otro en cuanto a la velocidad de ordenamiento a posteriori como una suerte de análisis. Vamos a comenzar por el método de ordenamiento por selección. En este método lo que vamos a querer lograr es ir buscando un valor extremo del vector, es decir, un mínimo o un máximo. Y ese mínimo o máximo lo vamos a ubicarlo en la posición adecuada de acuerdo al criterio de ordenamiento. Esto va a quedar más claro cuando veamos la lógica. Luego se va a analizar la misma operación con la fracción del vector restante. Veamos a continuación las diferentes imágenes que nos van a clarificar cómo funciona el método. Partemos de un mismo vector que utilizamos para el método de búsqueda de mínimo. Es un vector de 5 elementos. Ese vector tiene los elementos 3, 2, 5, 1 y menos 4 y está desordenado. Y lo queremos ordenar en orden creciente, es decir, de menor a mayor. Para eso, el primer paso, en este caso estamos ordenando de forma creciente, es decir, de menor a mayor, es buscar el mínimo en todo el vector. El mínimo es menos 4, eso lo podemos hacer, por ejemplo, con el algoritmo que vimos anteriormente. Y luego, el siguiente paso es hacer lo que se llama el swap. El swap es intercambiar la posición del mínimo con el lugar que tiene que ocupar, que en este caso es el primer elemento del vector. Es decir, el menos 4 pasa de la última posición a la primera. Como estamos ordenando de forma creciente, el elemento menos 4 tiene que ocupar el principio del vector y el 3 va a pasar al lugar que ocupaba el menos 4. Vemos que así como está, con estos dos pasos, esta posición del vector, la posición del menos 4, la primera posición del vector, ya se encuentra ordenada. Y nos falta ordenar este subvector que queda a continuación, lo cual hacemos repitiendo el procedimiento adicionalmente las veces que sean necesarias. Comenzamos buscando en este subvector que nos quedó el mínimo, eso nos da que ese valor es el 1, y reemplazamos el 1 con el elemento 2, ¿sí? El 2 pasa acá, el 1 pasa acá, y con este swap volvemos a ubicar este 1 en la posición que le corresponde en el vector ya ordenado, que es la segunda posición. Y nos queda una fracción cada vez más chica del vector que todavía no necesariamente está ordenada. Así que volvemos a repetir el método una vez más. Buscamos el mínimo de este subvector, nos dice que ese mínimo es el 2 y hacemos el swap del 2 con el elemento 5. Y ahora esta parte del vector, estos tres elementos que ya los hemos analizado, están ordenados y nos queda por analizar esta fracción que queda, que es la última. Buscamos el mínimo entre estas dos posibilidades, nos dice que es el 3, y con el último paso la operación de ordenamiento se completa. Es decir, lo que hicimos es, repasando, buscar el mínimo en el vector,
ir reemplazándolo en la posición que les correspondía, y eso lo hicimos 1, 2, 3, 4 veces. Esto está relacionado con que si el vector tiene 5 elementos, entonces estos pasos necesarios van a ser 4. A modo de resumen, en este dibujo podemos ver cómo se va avanzando con el método de ordenamiento por selección a medida que vamos avanzando las iteraciones. En la primera iteración tenemos que buscar el mínimo en todo el vector, el mínimo es menos 4, y lo ubicamos naturalmente en la primera posición. El menos 4 pasa a estar ordenado y en la segunda iteración buscamos el mínimo dentro del subvector restante, que es 1, y lo ubicamos en el segundo lugar. En la tercera iteración buscamos el mínimo en el subvector restante, que es el 2, y lo ubicamos en el tercer lugar. Y por último, dentro de los dos elementos que nos quedan, buscamos el mínimo, que es 3, y al ubicarlo, naturalmente queda todo el vector ordenado en sentido creciente. Ahora vamos a ver a continuación cómo codificar este algoritmo para poder utilizarlo en nuestro programa. Si prestamos atención a la lógica del método, vamos a ver que hay como dos lazos que se están realizando de forma anidada. Un lazo más general, que es el que realiza estas iteraciones y que va buscando ubicar el mínimo del vector o subvector en la posición adecuada. Y hay otro lazo que se realiza dentro de cada una de estas iteraciones para buscar el mínimo. Es decir, que hay como un for adentro de otro for. El primer for va a buscar el mínimo dentro del vector, del subvector que estoy marcando acá en rojo. Y el otro lazo se va a encargar, acá lo marco en azul, de ir avanzando en la iteración y de ir ubicando cada uno de estos mínimos en la posición que le corresponde. Lo que queremos lograr es una función, vamos a llamarla cellSort, a la que le paso un vector de enteros y su tamaño, y la función ordena el vector. ¿Cómo podemos pasar este algoritmo a código? Bien, dijimos que hay dos lazos uno dentro del otro. El primer lazo se va a encargar, el lazo más externo, se va a encargar de buscar, ubicar ese mínimo dentro de la posición del vector que le corresponda. Y el lazo más interno va a hallar el mínimo en cada caso. Analicemos cómo funcionaría este código. Bien, hagamos una sencilla prueba de escritorio. Vamos a suponer que el vector es el vector que hemos trabajado hasta el momento, que tiene como elementos 3, 2, 5, 1, menos 4. Estas son las posiciones del vector. Así que cuando arrancamos a ejecutar el algoritmo, tenemos un for que va variando desde igual 0 hasta que sea igual a n-1. N es el tamaño del vector. O sea que en este caso n-1 sería 4. Así que iba a ir del valor 0 al valor 3. Arrancamos buscando el mínimo, y como en el principio la i vale 0, fíjense que este segundo lazo, el lazo más anidado, va a arrancar en el valor i más 1. Es decir, va a arrancar en el valor 1. Esta variable j va a arrancar en 1. ¿Y qué va a pasar? Voy a empezar suponiendo que el valor de la posición del mínimo
es 0, ya que la i vale 0. Bien, entonces cuando empiece a iterar voy a hacer lo siguiente. Voy a seguir el mismo método que usaba cuando buscaba el mínimo que está en el otro video. Voy a preguntarme si vec de j, o sea vec de 1, en este caso es 2, es menor que vec de postmin. Vec de postmin es 0. Vec de postmin es vec de 0, 3. ¿2 es menor que 3? Sí. Entonces esto es verdadero y postmin va a ser j, que es 1. Como ven, postmin va a ir guardando el valor de la posición del vector donde está el mínimo hallado hasta el momento. En la siguiente iteración actualizo el valor de j, j va a valer 2 y me voy a preguntar si vec de 2 es menor que vec de 1. Vec de 2 es 5 y 5 no es menor que 2. Entonces voy a pasar a la siguiente iteración. En la siguiente iteración j vale 3 y me pregunto si vec de 3 es menor que vec de postmin, que es vec de 1. Vec de 3 es 1. 1 es menor que vec de postmin, que es 2. Así que postmin se va a pisar con el valor de j 3. Finalmente j va a valer 4. Y voy a comparar si vec de 4 es menor que vec de postmin. Vec de postmin es vec de 3. Entonces voy a comparar menos 4 con 1. Y evidentemente menos 4 es más chico que 1. Entonces postmin va a valer 4. Cuando termina este lazo, fíjense que el efecto que se produce es que yo tengo en postmin la posición del mínimo hallado hasta el momento, ¿sí? Este lazo lo que implementa es esta primera iteración donde encuentro el elemento menos 4 marcado en amarillo. Ahora lo que me falta hacer es el swap, es decir, esta operación de pasar el menos 4 donde está el 3 y el 3 a donde está el menos 4. Eso se hace de la siguiente manera. Se hace en una serie de 3 pasos. En el primer paso guardo vec de i, ¿sí? Vec de i es vec de 0, es el 3, lo guardo en una variable auxiliar. Luego, sí, lo voy a anotar acá, en mi propio escritorio. Aux es vec de i, que es 3. Vec de i es igual a vec de postmin. Vec de i, ¿quién es? Vec de i es esta posición, donde está el 3. Se va a pisar con el valor mínimo, que es menos 4. Entonces, ¿qué pasa? Cambia el 3 y se pisa con el valor menos 4. Pero ahora falta el último paso, que es guardar en vec de postmin, donde estaba el menos 4, con el valor de aux, que es 3. ¿Sí? Entonces, esta posición se guarda el 3. Y así, de esta manera, se realiza el intercambio de las dos variables dentro del vector. A partir de este momento, el 4 ya está ordenado. El 4 ya ocupa la posición que tiene que ocupar dentro del vector ordenado y se lanza la siguiente iteración en la cual se va a buscar el mínimo del subvector que queda, del subvector que va del 2, 5, 1 y 3. Y eso se realiza hasta que se agotan todas las iteraciones que vimos antes, las 4 iteraciones, y finalmente cuando salimos ya el vector está ordenado. Ahora lo que vamos a hacer es ir a implementar esto en código y ver cómo el código funciona una vez implementado. Para que vean cómo funciona el código, yo me armé un main donde declaré el vector desordenado de 5 elementos. Luego lo voy a imprimir para verificar que esté impreso tal como yo lo definí. Luego la función que ordena, que se llama cellSort. Y luego lo voy a volver a imprimir para verificar que esté ordenado correctamente.
Vamos acá al archivo de código fuente. La función imprimir vector es una función muy sencilla, es un simple for con un printf que va a ir imprimiendo cada línea del vector. Y luego la función cellSort, donde están los dos lazos. El lazo más exterior, el lazo de i, que lo que hace es buscar el mínimo y hacer el swap. Y el lazo de j, que se encarga de encontrar la posición del mínimo propiamente. Lo que vamos a hacer es en cada una de las iteraciones agregar algunos printf para que podamos ir viendo qué es lo que pasa con cada iteración. Entonces, acá donde ya se supone que pasó por el lazo de j y encontró el mínimo, voy a poner un printf, voy a poner iteración tanto, el mínimo es tanto. ¿Y qué voy a poner? Voy a poner, por un lado, el número de iteración me lo da la letra i, y el valor del mínimo está en vec de postmin. Bien. Y luego, lo que voy a hacer es después del swap, voy a hacer así mejor. Antes del swap voy a imprimir el vector antes del swap. Voy a llamar a la función imprimir vector. Perdón. Y luego lo voy a imprimir el vector después del swap. Entonces voy a ir viendo cómo va a ir funcionando todo esto. Puedo poner unos printf adicionales. Para ir separando cada una de las iteraciones. Y ahora la función nos va a dar como resultado que nos va a ir mostrando en cada fase qué es lo que va haciendo. También podría poner acá un getChar para detener la ejecución en cada iteración y poder verlo con tranquilidad. Vamos a correr. Ven, acá tenemos el vector tal como está declarado. Y acá comienza la primera iteración. Nos dice que el mínimo es 4 porque es el mínimo de todo el vector. Antes del swap, el vector está tal cual como está originalmente. Y después del swap, fíjense qué es lo que pasa. El valor del mínimo, menos 4, va a parar al comienzo del vector y queda ordenado. Y el valor que estaba acá al comienzo, que es 3, va a ocupar la posición del mínimo. Vamos a ir a la siguiente iteración. En la siguiente iteración va a buscar el mínimo de el subvector que queda, o sea, de estos 4 elementos. Y me dice claramente que el mínimo es menos 2 e intercambia el menos 2 con el valor de la segunda posición. Y nos queda finalmente el menos 2 en su lugar y el resto del vector desordenado. Se hace una vez más. La iteración 2 busca el mínimo entre los 3 valores restantes. Está en la última posición y lo va a intercambiar con el 5, que es el lugar que debe ocupar el 2, que es el elemento más chico encontrado. Entonces el 2 queda ordenado y en la última iteración va a buscar el mínimo de estos dos. En la última iteración encuentra el mínimo de estos dos, que es 3, y lo ubica en el lugar que corresponde. En este caso el vector ya estaba ordenado, así que no es necesario que haga el swap, pero de todas maneras ese paso se va a realizar. Así que finalmente el resultado es el vector ordenado, siendo que en cada una de estas iteraciones lo que fue ocurriendo es que fue buscando el mínimo y ubicándolo en el lugar que le corresponde dentro del vector. Y así es como funciona el método de selección.
Ahora lo que vamos a hacer es intentar cuantificar cuán complejo es ordenar un vector por este método, es decir, cuántas operaciones involucraría. Vemos que en la primera iteración, para encontrar el mínimo menos 4, tenemos que hacer 4 comparaciones, que es el primer mínimo, que tomamos el 3, comparar con el 2, con el 5, con el 1 y el menos 4. Es decir, que para la primera iteración tengo que realizar 4 comparaciones. En la segunda iteración ya el menos 4 está ordenado, con lo cual para comparar necesito hacer 3 comparaciones. Se asume que el mínimo es el 2 y comparo con el 5, el 1 y el 3, 3 operaciones. En la iteración 2 el 4, el menos 4 y el 1 están ordenados, el 5 se toma como el mínimo del vector y se compara con 2 más, o sea, 2 operaciones, y en el último, siguiendo la misma lógica, se hace una iteración. Como ven, si el vector tiene 5 elementos, para un vector de 5 elementos, entonces comienzo con 4 iteraciones la primera, en el primer lazo, 3 en el segundo, 2 en este y 1 en el último. Si nosotros planteamos eso para un vector de n elementos, lo podemos generalizar de la siguiente manera. En el primer paso necesitamos realizar n-1 operaciones. ¿sí? Recuerden que n es 5, o sea que para el primer paso necesitamos hacer estas 4 operaciones. Para el segundo paso necesito hacer n-2 y así sucesivamente hasta llegar a 1 operaciones. La cuenta que hay que hacer sería n-1 más n-2 más sucesivamente hasta llegar hasta 1. Esto se puede plantear en términos de matemática como un número combinatorio. Yo no voy a entrar en detalles. Acá está el razonamiento. Y finalmente llegan a que la cantidad de operaciones que tienen que realizar para ordenar un vector de tamaño n está dada por el siguiente polinomio, que como ven es un polinomio cuadrático. Como en general el valor de n, el tamaño del vector, es un valor relativamente grande, supongamos que n es 20, por ejemplo, el valor de n al cuadrado es muchísimo más grande que el valor de n. O sea que se puede prácticamente despreciar a la n ahí. Y entonces vemos que esta cuenta lo que nos está diciendo concretamente es que para ordenar un vector de n elementos, la cantidad de operaciones que tengo que hacer es proporcional a la cantidad de elementos del vector al cuadrado. Es decir que fíjense que a medida que va agrandándose el tamaño del vector, el crecimiento de la cantidad de operaciones que tengo que hacer se incrementa con el cuadrado de ese tamaño. Si tengo un vector de 10 elementos, tendré que realizar aproximadamente 100 operaciones, pero si tengo un vector de 100 elementos, voy a tener que realizar 10.000 operaciones. Si tengo un vector de 1000 elementos, voy a tener que realizar 1.000.000 de operaciones. Con lo cual vemos que cuando tengo que ordenar vectores grandes, el algoritmo, en cuanto a su capacidad computacional, requiere una cantidad de esfuerzo relativamente grande.